Buenas tardes, soy el profesor Ricardo Romero y estamos de vuelta en una nueva clase de historia con los alumnos de primer año de secundaria. Bien, como cuarto tema tenemos a prehistoria número 2, es la segunda parte de la prehistoria. ¿Está bien? Como ya les había comentado, yo he realizado un resumen que ya le he puesto en el blog, el cual justo les muestro en pantalla. Ya está en el blog y también va a ser subido a la plataforma del colegio para que ustedes lo puedan tener mejor. Entonces, quiero que por favor primero se centren en escuchar la clase con este tema que yo voy a hacer y después ya vayan al boletín y puedan entender mejor los conceptos que se encuentran ahí. ¿Está bien? Entonces, veamos. Prehistoria número 2. El tema que vamos a ver ahorita en realidad es un poco más corto, porque ya habíamos visto la gran mayoría en prehistoria número 1, la gran edad de piedra, ¿no? Paleolítico, mesolítico, neolítico, ya lo vimos. Pero en el periodo número 2 de la prehistoria tenemos a la edad de los metales. La edad de los metales es justo casi al final de la prehistoria, casi antes de que el ser humano descubra la escritura, como habíamos visto anteriormente. Entonces, vamos a ver ahí que justo dentro del periodo de la edad de los metales, ahí el ser humano va a descubrir la escritura, ¿no? Y aquí va a cambiar también obviamente su forma de vida. Bien, comencemos. Edad de los metales. La edad de los metales, ¿qué es? Es aquella última etapa de la prehistoria donde el ser humano reemplaza la piedra por los metales para elaborar sus utensilios. Recuerden pues, es algo claro. La edad de piedra se llamaba así porque la piedra era usada por el ser humano para crear sus herramientas. Pero la edad de los metales es ahora donde el ser humano reemplaza esa piedra por los metales, porque sabe que los metales son más fuertes, más duraderos con el tiempo y también pueden ser utilizados, trabajados como herramientas. ¿Está bien? Pero hay una cosa que quiero que entiendan, que el reemplazo de la piedra por los metales no va a ser de un día para otro. No es que un herrero no es que un ser humano cualquiera dice, oye, ¿sabes qué? Descubrí que el metal es más fuerte y olvido las piedras que están ahí. No. Llega un momento en que el ser humano descubre los metales, pero utiliza a la par también la piedra, porque la piedra, él tiene herramientas de piedra con las cuales poder defenderse, usar, cazar, etcétera, ¿no? Y el metal lo va utilizando poco a poco, hasta que después ya del todo, los metales logran reemplazar a la piedra. ¿Está bien? El primer periodo de todos es el periodo del cobre. Obviamente es la época en la que los utensilios son hechos de cobre nada más. Del 4000 a.C. al 3000 a.C. ¿Está bien? El primer metal usado por el ser humano. ¿Está bien? La piedra y el cobre se trabajan continuamente. Por eso, como les acaba de decir yo hace un momento, la piedra no es dejada del todo, ¿ya? Se utiliza el cobre y la piedra a la vez, ¿ya? Y poco a poco el cobre va a reemplazar a la piedra totalmente. Entonces, por eso que este periodo llamado periodo del cobre no debería llamarse, para algunos no debería llamarse periodo del cobre simplemente, debería llamarse cuprolítico, periodo cuprolítico, porque ese concepto de cuprolítico da un mejor significado, porque cupro significa cobre y lítico piedra, es decir, que es el periodo donde se utiliza tanto el cobre como la piedra. Si ese término fuera usado para ese periodo, se entendería mucho mejor. Se utiliza el cobre, se utiliza la piedra. Entonces, por eso algunos dicen, no debería llamarse solamente periodo de cobre, se debería llamar periodo cuprolítico, cobre y piedra, ¿no? Bien, ¿qué se desarrolla con esto? Se desarrollan agujas hechas de metal, el cobre, pues, ¿no? Anzuelos, cuchillos, arpones, joyas, incluso también ídolos hechos con cobre, ¿no? Entonces aquí el ser humano ya está poco a poco conociendo el cobre, se va a adecuar más adelante y después ya va a dejar del todo de utilizar la piedra. Sin embargo, va a darse con un nuevo descubrimiento. Aproximadamente en el 3000 a.C. Se descubre un metal, digamos, producto de una combinación, el bronce. ¿Y el bronce qué cosa es? Es una combinación de metales, es una aleación. Quiero hacer entender acá que aleación significa combinación de metales. ¿Pero qué metales? El cobre y el estaño.
Bueno, el cobre básicamente es metal. Entonces, el cobre, al juntarse con el estaño, genera el bronce y el bronce es un poco más fuerte que el cobre. Entonces, de repente, de alguna forma, por, por cosas del azar, el ser humano se topa con esto, ¿no? De que el cobre combinándolo con el estaño generan el bronce. De repente a uno de los herreros se le ocurrió la idea de combinar el estaño con el cobre para ver posible, o sea, combinaba diversos elementos para ver cuál era el resultado, ¿no? Esa es la experimentación, ¿no? De repente un herrero hizo eso, ¿no? Experimentaba con las cosas que él tenía y para ver qué es lo que sucedía al final con el producto y se dio cuenta pues que el cobre, al ser combinado con el estaño, se volvió un cobre más fuerte y por eso ahí, digamos que lo que descubrió era en realidad el bronce, ¿no? Y bueno, con el bronce entonces se comenzaron a hacer los nuevos utensilios más adelante. Es la época también de las grandes civilizaciones. Como yo les comentaba en la clase anterior, más adelante surgen las grandes civilizaciones, les decía, ¿no? Cuando ya esas pequeñas aldeas comienzan a crecer y a crecer cada vez más, ahí van a surgir las grandes civilizaciones, ¿no? Ahí surge Egipto, surge Mesopotamia, bueno, Sumeria que está cerca ahí, los cretenses que van a ser los que van a dar vida más adelante a los griegos, ¿no? Etcétera, las grandes civilizaciones, ¿no? Se convergen mediante el trueque, es decir, el trueque que es el comercio más antiguo que ha existido en toda nuestra vida. Es el intercambio de un producto por otro. Ese es un trueque. Digamos, yo te doy un libro y tú me das una pizarra. Yo te doy un saco de papas, tú me das un saco de yucas. Y así, ¿no? O sea, intercambiamos productos. Ese es el trueque. Y para que el trueque funcione, primero tiene que haber una necesidad. Yo necesito de tus productos, tú necesitas de mis productos. ¿Qué tal si hacemos un change? Pues no, un cambio. ¿No? Hacemos un cambio. Ese es el trueque. ¿Está bien? Ahí no existía moneda. Ya la moneda, más adelante ya vamos a ver que va a aparecer y va a reemplazar eso, pues, ¿no? Bien, entonces nos estamos dando cuenta que aquí surgen las grandes civilizaciones, como les decía, como Mesopotamia. Quiero subrayarla a ella porque Mesopotamia en el 3000 aproximadamente descubre la escritura, ¿ya? Y ahí es donde, digamos, se da el fin de la prehistoria y se inicia la historia. ¿Está bien? Pero, profe, ¿cómo es esto? Si usted me dice que en el 3000 antes de Cristo es donde surge la escritura, aquí con la edad del bronce debería terminar entonces la prehistoria. ¿Por qué la edad del hierro, que está aquí, el periodo del hierro, está también metido dentro de la prehistoria? Les explico. Algunos meten a la edad del hierro dentro de la prehistoria porque el hierro va a ser uno de los metales utilizados por las grandes civilizaciones para hacer las guerras que más adelante vamos a ver. Y los consideran porque, bueno, son utilizados como herramientas y va a ser la sucesora del bronce. Entonces dijeron, vamos a meterla ahí dentro. A pesar de que ya se descubrió la escritura, vamos a meterla igual dentro para acabar con esta parte de la historia. Así que no nos hagamos problemas por ello, ¿ya? Solo quiero que entiendan que ya en el 3000 aparece la escritura y ya digamos que surge el periodo de la historia. Algunos consideran que el periodo del hierro debería estar metido dentro de la historia y no dentro de la prehistoria, por lo mismo que les acaba de decir, porque ya para esa época ya se había descubierto la escritura, ¿no? Algunos dicen que hasta el bronce debería estar metido ahí, pero bueno, ya ese es un rollo tremendo y no nos vamos a meter en ello. Simplemente vamos a entender estos periodos. Por último, tenemos el periodo del hierro. El periodo del hierro es aquel periodo en el que el bronce es reemplazado por el hierro porque el hierro es más fuerte, más duradero y lo van a utilizar para la guerra mucho más que los otros metales. Es el metal más resistente. Los hititas son los primeros que comercian este hierro. Los hititas son un pueblo que comienzan a hacer trueques, incluso más adelante con monedas ya se vende el hierro, ¿no? Etcétera. Ellos son los que, digamos, primeros comerciantes de hierro. Y lo exportaban a Egipto y a Siria. Por eso Egipto y Asiria, que es parte también de Mesopotamia, conocen el hierro y lo van a utilizar para expandir sus imperios. Gracias a la presencia del hierro,
van a lograr grandes conquistas y vamos a tener imperios enormes, pues Mesopotamia, Egipto. Y se los voy a mostrar con un mapa para que ustedes vean cuál es la grandeza de cada uno. Por ejemplo, Mesopotamia, estamos acercados en cercano oriente. Mesopotamia surge entre el río Tigris y Éufrates. Eso lo vamos a ver cuando veamos su tema propio. Pero se va a extender mucho más. Incluso también llega parte del norte de África para estar cerca a Egipto. Vamos a ver que estas dos civilizaciones van a chocar también, ¿no? Pero se va a volver una civilización gigantesca, ¿no? Mesopotamia va a invadir territorios también, pues, ¿no? Gracias a las conquistas militares. Egipto, por otro lado, también, ¿no? Acá vemos en el norte de África, pues, noreste de África, ahí tenemos a Egipto, el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Esto también lo vamos a ver en su propio tema cuando toque, ¿está bien? Pero ahí vemos que surge ya una civilización grande, ¿no? Aproximadamente en el 3000, igual que Mesopotamia. Entonces, ¿por qué estas civilizaciones lograron extenderse más allá? No solo por una mejor alimentación, mejor vida, etcétera, sino porque tienen armas de guerra superiores que van a llevarlos a conquistar pueblos y dominarlos. Esa es realmente, digamos, la utilización del hierro, ¿no? Bien, por otro lado, para terminar, los dorios, que van a ser los futuros espartanos en Grecia, son los que van a llevar el hierro a Grecia. Por eso es que más adelante cuando veamos el tema de Grecia, vamos a ver que los dorios fundan Esparta y Esparta es un estado militarizado. ¿Está bien? Dedicados al arte de la guerra. Eso. Entonces, así es como se desarrolla esta parte de la historia. Bien, como les digo, el tema es corto. No teníamos que tocar tanto porque ya la primera parte era extensa, ¿no? La edad de piedra que habíamos visto en la clase anterior. Ahora, con todos esos conocimientos de la clase anterior y la de ahora, vamos a resolver el boletín. Aquí yo ya tengo abierto el boletín, vamos a dirigirnos a las páginas número 143 y 144 para resolverlas ya. Yo aquí tengo las preguntas, como ustedes saben yo les voy a explicar el porqué de cada una de las respuestas para poder entenderlo mucho mejor. ¿Bien? Veamos. La primera dice, ¿cuál es la última etapa de la prehistoria? Tenemos edad de piedra y edad de los metales. La edad de los metales, digamos, es la última edad, ¿no? Es la última edad que pertenece a la prehistoria, la edad de los metales. ¿Sí? 2. ¿Cuál fue el primer metal utilizado por el hombre? Ahí está claro, el cobre, ¿no? Habíamos visto que surge pues en esa edad del cobre que hemos visto hace un rato. 3. ¿Cuál es la revolución neolítica? Esto ya tiene que ver con el tema anterior. Los que han visto el tema anterior, bacán. Los que no, dense una vuelta por ahí y chequen el tema número 3. ¿Por qué? Dice, ¿qué es la revolución neolítica? Es el cambio de la vida cotidiana del ser humano, ¿se acuerdan? Esa revolución neolítica donde el ser humano descubre la agricultura y la ganadería hacen que pase de ser nómada a ser sedentario. Pase de estar deambulando por el mundo sin tener un lugar fijo donde estar a quedarse en un solo lugar, o sea, ser sedentario, porque ya produce sus propios alimentos y cría sus propios animales. Respuesta entonces es un cambio de la vida cotidiana del ser humano, pasa de ser nómada a ser sedentario. 4. Escribe dos características del neolítico. Dos características del neolítico. Veamos, la domesticación de plantas y animales. O sea, domesticación de plantas significa, oye, voy a cultivar mis propios alimentos, eso se llama agricultura. Y la domesticación de animales, voy a criar animales, se llama ganadería. 3. Perdón, segundo punto. El ser humano llega a ser nómada y se convierte en sedentario. Creo que esa es la característica más importante del neolítico. El ser humano pasa de ser nómada a ser sedentario. Bien. Trabajando en clase. Veamos. Completa los espacios en blanco. El metal más resistente. De la edad de los metales, el metal más resistente, como les dije, es el metal del hierro, ¿no? Ahí está. Hierro. 2. El primer metal utilizado por el hombre. Ya lo vimos. Esta es una pregunta repetida. La vimos arriba. Es el cobre, ¿no? El primer metal utilizado. 3.
El bronce surge de la aleación del cobre con el estaño. Claro, con el estaño, ¿de acuerdo? ¿No? El cobre se experimenta con el cobre, se le echa estaño y bueno, se crea el bronce. Siguiente, la exportación del hierro a Egipto se debió a los hititas, si se acuerdan, ¿no? Los hititas exportan el hierro a los egipcios. Se los vende, los comercializan con ellos. Bien. Siguiente, las primeras civilizaciones se dieron en la edad del bronce. Eso sí, la edad del bronce. Habíamos visto hace un momento que en la edad del bronce aparece Mesopotamia, aparece Egipto y se desarrollan, ¿no? Bien, vamos con la número 2. Con los enunciados que se encuentran en el recuadro, selecciona y escribe las características correspondientes al Paleolítico y al Neolítico. Esto tiene que ver con la información del tema número 3, así que ojo, hay que recordar un poco. Veamos pues. Paleolítico sabemos que es antigua piedra y neolítico nueva piedra. Lo que tienes que hacer es ordenar esto de acá aquí. Por ejemplo, donde dice aparece la ganadería y la agricultura, eso yo lo he puesto en el neolítico. ¿Por qué lo he puesto ahí? Porque recuerden, la revolución neolítica se da ahí, el cambio de vida del ser humano, de nómada a sedentario. Creo que lo estoy repitiendo 3 veces ya, hoy día. Bueno, el hombre utiliza la piedra como principal herramienta. Ya. Sí, recién cuando aprende a utilizar la piedra como herramienta, recién en el Paleolítico. Ahí lo descubre, ¿no? Con Homo habilis. Siguiente, existe una economía parasitaria. El término de parasitario viene obviamente, de parásito. ¿Qué cosa es un parásito? Un parásito es el que, digamos, un parásito dentro de nuestro organismo vive en nuestro organismo, absorbe nuestros nutrientes, ¿ya? Eso es un parásito. Entonces, ¿qué significa economía parasitaria? Es casi parecido. El ser humano es como un parásito de la naturaleza. O sea, no produce, digamos, solamente recolecta los frutos que hay, come la comida que puede, pero no la produce. Eso es, digamos, es ser como un parásito. Entonces, ¿en qué época el hombre todavía era parasitario? Donde todavía no cultivaba sus alimentos y no sembraba nada, perdón, y no criaba ningún animal. Eso se da en el Paleolítico todavía, ¿ves? Entonces, por eso existe una economía parasitaria ahí. Aparece la cerámica. Uy, la cerámica aparece recién en el Neolítico, con las aldeas. Entonces, por esa razón, la he ubicado en el segundo lugar acá. Siguiente, el hombre sedentario. El hombre sedentario se queda en un solo lugar ya no se mueve, porque ha conocido la agricultura y ganadería. Entonces, obviamente, va en el Neolítico. Aquí está. El hombre es nómada. Lo contrario, ¿no? El hombre es nómada. Va de un lugar a otro. Por la cacería. Entonces, en el Paleolítico. Construcción de palafitos. La construcción de palafitos, esas viviendas que estaban sobre las lagunas. ¿Se acuerdan que les comentaba, ¿no? En la clase anterior. Eso surge en... ¿Dónde? En el Neolítico. Y por último, el hombre vive en cuevas. O sea, todavía el hombre no tiene aldeas, no tiene casita, no. Vive en cuevas, ¿no? De ello podemos entender que estuvo en cuevas porque pintaba en las paredes, ¿se acuerdan, no? Eso recién en el Paleolítico, ahí está. ¿Ven? Entonces, ese es el orden que debería tener entonces ahí en tu boletín. Resultó. Bien, ahora vamos con lo siguiente. Verificando el aprendizaje. El primero dice, el uso del arado y animales en la actividad agrícola aparecen en donde. O sea, cuando nosotros ya vemos que se cultiva alimentos y ya se crían animales, estamos hablando ya del neolítico. Tiene que ver con la revolución neolítica. ¿Está bien? Entonces sería la A. Es el único. 2. La gran trascendencia de la revolución neolítica radica en qué. ¿Por qué es importante? O sea, ¿qué cosa es lo que surge en el neolítico que cambia la vida del ser humano? La agricultura, pues ahí está. Permitió el desarrollo de la agricultura. Eso, ¿no? 3. Los primeros agricultores conocidos en la historia corresponden a la región de Palestina. Entre sus cultivos, bueno, como yo les había mencionado en clase, en el texto lo podían haber visto, los primeros cultivos que se hacen es el trigo y la cebada. Eso lo habíamos visto ya en el Neolítico, si se acuerdan en la clase anterior. 4.
Los inicios de la agricultura datan del 8000 a.C. Dice, ¿y los primeros cultivos se realizaron en dónde? Esta es una pregunta de San Marcos. Aquí la respuesta es cercano Oriente, porque ahí es donde pues aparece Mesopotamia, toda esa región de Palestina, ahí es donde se hacen los primeros cultivos, ¿ya? Por eso es que ahí surgen las primeras sociedades, pues, ¿no? Entonces es la C, el cercano Oriente. En África va a aparecer, pero un poco después, ¿ya? El más antiguo es cercano Oriente. Bien, 5. El tránsito hacia la vida aldeana, o sea, vivir ya en casitas. Y la agricultura surgió ¿en dónde? En Mesopotamia primero. Les decía, ¿no? En el cercano oriente. Ahí es donde surge por primera vez. Entonces la respuesta sería la A. Vamos con la 6. Dice, señala la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. Las viviendas construidas mayormente de madera, levantadas en plataformas sobre lagos. Ah, estamos hablando de casas que estaban sobre lagos, ¿se acuerdan? ¿No? Lagunas o suelos húmedos y que caracterizan el periodo, en esa época ya era el periodo neolítico, ya cuando se construían los palafitos. Se conoce con el nombre de, ahí está, palafitos. Entonces sería la B, la única, ¿no? La única que tiene neolítico incluso, ¿no? Bien. 7. La etimología de los términos paleolítico y neolítico. Etimología. ¿Qué significa? Etimología significa... ¿Qué significa las palabras que están ahí? Dice. O sea, sepáralas y dime qué significa. Por ejemplo, paleolítico sabemos que proviene de paleo, antiguo, y lítico, piedra. Y neolítico, nuevo, que es neo, y lítico, que es piedra, ¿no? Entonces, dice, según la etimología, ¿por qué le han puesto esos nombres? Dice, pues no, dice, la etimología de los términos paleolítico y neolítico tiene una connotación de qué carácter, o sea, ¿en qué se basaron los arqueólogos para ponerle esos nombres? La piedra, ¿no? ¿Y qué cosa es la piedra para ellos en ese tiempo? Para el ser humano. ¿Para qué ayudaba? ¿Qué cosa era? Tecnología. Eso era tecnología. Tener una piedra mejor trabajada que la otra, eso es tecnología. Entonces, vamos con la respuesta que es la D. O sea, tiene un carácter tecnológico, depende de la tecnología de la piedra. Si es piedra antigua, si es piedra nueva. 8. El descubrimiento de la agricultura en el Neolítico hizo posible el incremento de la obtención de alimentos debido a qué. ¿Cómo es que pudimos obtener mejores alimentos en la agricultura? Veamos. ¿Aparecieron los animales de tiro del arado de hierro? Podría ser, pero el hierro no quepa ahí, pues, porque el hierro es de la edad de los metales. Estamos hablando del Neolítico, o sea, no, nada que ver. ¿Se descubrieron técnicas de conservación de alimentos? No, no. C. ¿Se construyeron canales de regadío? Esos canales que yo les comentaba en la clase anterior, ¿no? En un río yo hago un canal para que de ese canal llegue agua a mis huertos y eso ayudó a la agricultura. ¿Qué va con la respuesta? Por esa, perdón, ¿qué va con la pregunta? Entonces, la respuesta es la única, la C, ¿no? Las demás no tienen nada que ver, si ustedes lo leen. 9. Los primeros artífices del hierro durante la edad de los metales, ¿quiénes son los que sacan el hierro y trabajan con el hierro, venden el hierro, que lo venden por ejemplo a los egipcios? ¿Quiénes son? Los hititas, ¿no? La B. Y por último, dice, la revolución neolítica en los grandes valles del cercano oriente, del cercano y medio oriente, ¿ya? Que también se desarrolló en otras latitudes, consistió en el paso de formas de vida nómadas a otras sedentarias. ¿Y su rasgo fundamental cuál fue? Veamos. ¿El uso creciente de la piedra pulimentada? No. La organización sistemática de la cacería ya no tanto, o sea, no es lo primordial, no. No, porque ya estamos hablando de neolítico, acá ya el hombre produce sus propios alimentos, domestica sus animales, domestica sus plantas. Siguiente, el desarrollo de intercambios comerciales, no. Todavía no, el comercio, todavía no hasta la edad de los metales. El descubrimiento de los metales, no, eso sería de los metales. La E, domesticación de plantas y animales, sí. Domesticación de plantas es agricultura. Domesticación de animales, ganadería. Bien, entonces por eso sería la E.
es la única. Bien, y ahora, con esto, creo que nosotros hemos terminado el tema número 4. Yo igual también esta resolución de boletín estará en el blog y en la plataforma del colegio. Así que por favor saquen bastante provecho los temas que estamos avanzando cada uno de los profesores. Yo hasta aquí me quedo. Espero verlos en una quinta clase más adelante. Y bueno, será hasta la próxima. Cuídense y un abrazo. Nos vemos.